Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos, a los hermanos del Zoom que nos ven a través de la camarita. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, este libro maravilloso que ha sido el libro de Josué. Estuvimos considerando ya desde hace varios viernes este libro tan hermoso que cuenta la historia de cómo se cumplió la promesa que Dios le hiciera a su pueblo muchos siglos atrás. Josué es el libro de la conquista de la tierra prometida. Y su personaje obviamente es Josué, el sucesor de Moisés. Josué es el sucesor que no tuvo sucesor. Moisés lo tuvo a Josué. Josué no tuvo un sucesor, sino que varios contemporáneos suyos continuaron gobernando el pueblo, y el próximo viernes vamos a comenzar, si Dios lo permite, la consideración del libro de los jueces. Y ahí vamos a ver la transición que hubo entre este tiempo y el tiempo que sigue. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 24, porque es muy extenso, y haciendo alguna consideración. Leemos entonces Josué, capítulo 24, último libro, y dice el verso 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo. Bueno, comienza la convocatoria que hace Josué de los ancianos, del pueblo de Israel, de los príncipes, de todos los líderes, y les empieza a contar la historia del pueblo de Dios desde Abraham, aquel primer hombre que Dios llamó un día desde una tierra muy lejana, cuando Israel no existía, cuando no había un pueblo de Dios. Este fue el primero, por así decir, Abraham, llamado por Dios soberanamente. Y ahí comienza toda la historia, les empieza a contar toda la historia. ¿Por qué hace esto? Porque entre los oyentes había muchos que no la conocían. Todos sabemos que ellos peregrinaron 40 años en el desierto. Josué y Caleb son de los pocos que llegaron a vivir en Egipto con Moisés, porque a la muerte de Josué tiene 110 años. 40 de la conquista, más los años para atrás, seguramente Josué compartió con Moisés, con tantos más, las aflicciones en el pueblo de Egipto y la liberación que Dios hizo del yugo de los egipcios. Era la gran potencia mundial y ellos eran una nación de esclavos. Algo imposible sacarse a los egipcios de encima. Bueno, Dios lo hizo, se ha contado la historia muchas veces, de cómo se abrieron las aguas del Mar Rojo, de cómo cruzó el pueblo de Dios en seco, cómo entró el ejército del faraón atrás y cómo se cerraron las aguas. Bueno, ¿cómo se hizo? Se hizo con el dedo de Dios, no hay una explicación. Las aguas se abrieron, ellos pasaron como por una calle y esas mismas aguas fueron la trampa mortal de todos los egipcios. Hace poco veía unas imágenes de algunos restos que fueron encontrados en esa parte del Mar Rojo, de carros, de elementos de bronce, de cosas que pertenecieron al ejército egipcio. Y ahí le comienza a contar toda la historia que sigue por las conquistas que ellos hicieron y todo. Bueno, hermano, ¿por qué hace todo este relato? Vuelvo a decir, muchos de los que estaban ahí, recordemos que los mayores de 20 años, por su incredulidad, no entraron en la tierra, no conocían los hechos poderosos de Dios. La transmisión era de unos a otros. Y Josué, con 100, 110 años, murió a los 110, tal vez tuviese 100 ahora, se ocupa de contarle al pueblo los hechos poderosos de Dios. Y esto es lo que nosotros, muchos de nosotros que ya juntamos varios años caminando con el Señor, por la gracia de Dios, tenemos que hacer con los nuestros. Hermanos, le tenemos que contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dice el salmista, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. Les contamos todas las historias bíblicas a nuestros hijos y a los hijos de los hijos, aquellos que lo tienen, los nietos. Pero también le tenemos que contar de qué manera Dios obró en nuestra vida de familia. Cuántas situaciones fuimos pasando donde la mano de Dios nos socorrió. Ellos tienen que saber, a fin de que pongan su confianza en Dios. Nosotros mismos le tenemos que contar distintas situaciones que hemos pasado como familia, algunas de salud, algunas de trabajo,
económicas, muchas situaciones, y cómo la mano de Dios nos liberó. Ese testimonio, hermano, se lo tenés que dar vos y se lo tengo que dar yo a mis hijos. Josué acá lo hace con todo el pueblo. Les cuento otra vez toda la historia. Claro, nosotros que la conocemos, y se oye otra vez toda la historia, había mucha gente que no la conocía. Y hay mucha gente que sin ser tu familia no conoce cosas que Dios ha hecho en la vida tuya, así que contárnoslo también. Es bueno que los creyentes compartamos unos con otros las cosas que Dios nos ha permitido vivir. Nos edifica ver el testimonio de otros. A veces se dice, bueno, el hermano o la hermana fulana va a dar testimonio. ¿Qué significa? Va a contar de qué manera conoció a Cristo. Bueno, está bien. Pero también es bueno dar testimonio, no solo de qué manera conocimos a Cristo, sino de qué manera Dios ha intervenido en nuestra vida, dejando marcas que nosotros no podemos olvidar, que están grabadas a fuego en nuestra mente, están grabadas a fuego en nuestro corazón, que fue la mano de Dios y no otra. Contarlo a los nuestros, sí, también contarnos entre nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, ¿tenés para contar? Claro que sí, Dios quiera que sí, que tengamos cosas que contar. Qué triste sería haber pasado un montón de años, ¿no? Y decir, bueno, no sé, a mí no me pasó nada. Una vez decía Fernando, creo que refiriendo otra frase, tenemos que contar nuestra vida en hechos, no en años. En años la cuenta cualquiera, 40, 60, 70, 80. Tenemos que contar la vida en hechos, los hechos poderosos de Dios. Y dar testimonio, hermano, no solo de cómo conocimos al Señor, cómo fuimos asistidos, cómo fuimos acompañados, cómo nos acompañó en momentos difíciles, cómo la paz de Dios gobernó nuestro corazón. Bueno, hermanos, hay muchísimas cosas para contar. Dios me dio la gracia de cerrar los ojos de mi madre cuando murió delante de Laura y mío. Parecía que se estaba ahogando y no, estaba teniendo un paro cardíaco. Y ahí empezó todo un proceso que en 10 minutos, 15, con la emergencia y todo, bueno, terminó. El paramédico pobre, un muchacho joven, se desesperaba queriendo hacer los ejercicios de resurrección. Bueno, mi mamá ya había partido para estar con Cristo. La paz, hermano, que Dios le dio a mi corazón para poder agarrar a ese muchacho del brazo, levantarlo, si le quedaste tranquilo, ella está bien, poder casi consolarlo, acompañarlo hasta la puerta. Hermano, eso es la gracia de Dios, porque alguien cuando se le muere la madre, lo razonable es que se ponga a llorar y a llorar a los gritos. Yo en ese momento estaba como anestesiado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice el texto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un hecho sobrenatural. Es sobrenatural haberlo acompañado hasta la puerta, agradecerle, haber podido, bueno, siempre en estos casos así, a veces viene la policía porque la persona muere en su casa, haberle testificado a los muchachos de la policía y tener una paz, una tranquilidad. Y jamás, no voy a hacer de la historia de mí el mensaje de la noche, jamás pude recordar a mi madre con tristeza, jamás. No tengo la posibilidad de recordar a mi madre y llorar. Todos los recuerdos que tengo de mi madre y el recordarle siempre me da paz y felicidad. Y hermano, es una bendición, cualquiera extrañaría y lloraría. Bueno, hermano, así tantas cosas. Contémosle a los hijos, contémosle a los hijos de los hijos, contémosle a los hermanos. Animémonos unos a otros con las palabras, porque otro a lo mejor está pasando una situación similar. Contáselo vos, no hace falta que se lo cuenten del púlpito. Cada uno de nosotros es testigo de las cosas que Dios ha hecho en la vida y tenemos que decirlo. Los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros ojos. No podemos, somos testigos de la gracia que Dios da para las generaciones más jóvenes, que van a empezar la vida de casados, y algunos dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué locura? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar? Bueno, hermano, nosotros también fuimos jóvenes y tuvimos esos interrogantes. ¿Y cómo Dios nos asistió? ¿Cómo nos proveyó? ¿Cómo nos guardó? Bueno, hermano, esto es lo que está haciendo Josué. Junta al pueblo, le cuenta la historia. Y en el versículo 14, después de contarle la historia, le dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
a pesar de todas las cosas que Dios había hecho en la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Dios todavía conservaba algunos dioses extraños. El gran problema del pueblo de Israel siempre fue la idolatría. Fue su talón de Aquiles, adorar a otros dioses. Adorar a Dios, pero también tener otros dioses. Hermano, el corazón se puede dar una sola vez. Y Dios dice, amarás al Señor tu Dios. Es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ellos siempre tuvieron esta dicotomía, por así decirlo, ¿no? Este vaivén de estar bien con el Señor, pero todavía conservaban algunas cosas del pasado, algunos dioses que habían conocido en Egipto, algunos dioses que habían conocido también ahí en la tierra de los amorreos, y siempre estaba esa lucha. Y Josué no solamente les cuenta la historia, los aconseja y le dice, teman a Dios, sírvanle con integridad. ¿Qué significa integridad? Una sola pieza, es íntegro, no tiene doblez. Eso es lo que desea Dios de su pueblo, integridad, una sola pieza. Y después que le da este consejo, le dice lo que él piensa. Y el versículo 15, que tan conocido es, y si mal os pareciere servir a Jehová, como si no está la posibilidad que no quieran. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le contó toda la historia, los aconsejó de que sirvan al Señor, pero vio la posibilidad, dijo, y si mal os pareciere, y si mal os pareciere. ¿Y cómo le puede parecer mal? Parece una locura, ¿no? Bueno, pero a veces pasa. Si mal os pareciere servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Porque en definitiva, hermano mío, a alguien de alguna manera o a algo vamos a servir. Tenemos que nosotros decidir a quién. Servir es amar. Amar es preferir. Servir es amar. Es la forma práctica del amor. Y amar es preferir. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que le sirvamos. Un servicio lo puede hacer alguien por dinero. No, es un servicio de amor. Servir es amar. Amar es preferir. Preferir, hermano, preferir a Dios. Preferirlo antes que todo. Antes que nadie. Preferir al Señor. Entonces él le dice, miren, si mal les parece servir al Señor, escojan a quién van a servir, porque a alguien van a servir, o a aquellos dioses que estuvieron del otro lado, o a estos que están de este lado, pero a alguien le van a dedicar la vida. Todas las personas sobre la faz de la tierra, a algo le dedicamos la vida. Algunos a cosas meritorias, otros no tanto, depende. Pero en algo nos vamos a ocupar. A alguien vamos a preferir, a alguien vamos a amar, a alguien vamos a servir. Hay personas que sirven al dinero, decía el Señor, cuyo Dios es el dinero. Y sirven y toda la vida, hasta el último minuto, lo sirven y lo prefieren, aun cuando ya no les queda más tiempo. Es una locura. Bueno, es una locura, pero mucha gente lo hace. Y así infinidad de cosas a los cuales la gente sirve. ¿Qué significa? Lo ama y lo prefiere. Y Dios espera que nosotros elijamos por Él. Bueno, le dice, miren, alguien van a tener que servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un pasaje muy conocido, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. La casa de Josué no era necesariamente su esposa y sus hijos. Ellos tenían una cantidad de personas, criados, familia. Eran unos cuantos. Yo y mi casa hemos elegido. Vamos a servir al Señor. Lo vamos a amar y lo vamos a preferir antes que a nada ni a nadie. He decidido seguir a Cristo. Cantábamos. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dios quiera que así sea. He decidido seguir a Cristo. Es una decisión. Y Josué la tomó. Ustedes elijan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto habla de una decisión que es personal y es individual.
todos nosotros, hermanos, reconozcamos, somos de mirar al costado. ¿Qué come el que está en la mesa de al lado? ¿Qué hace el vecino? ¿Qué hace mi hermano? Bueno, cada uno elige la vida que va a vivir. Elegid hoy. Hoy tienen que elegir, tienen que tomar una decisión. El llamado, hermano, es individual. Cristo, Dios, Cristo murió por mí. Pablo decía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es personal, es entre él y vos, es personal, es entre él y yo. No importa lo que elige el hermano que está sentado al lado mío, en el frente, o en el fondo, o en otra iglesia, cada uno toma una decisión. Josué toma esta, es la mejor decisión que se puede tomar en la vida. Y esto lo decimos mucho a los jóvenes, que tienen toda la vida por delante. Serví a Dios. El himno decía, dale lo mejor al maestro. Tu juventud, tu vigor, por la verdad pelea siempre, que va contigo el Señor. He decidido servir a Cristo. Eso es lo que decidió Pablo también. Los grandes siervos de Dios dieron consejos al partir. Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado, pero lo aconseja a Timoteo, predicar la palabra, pelear la batalla, echar mano de la vida eterna, dale, no hay nada mejor que esto. En el buen sentido de la palabra, no hay una elección mejor. No hay una inversión mejor que haber invertido toda la vida, los años, el esfuerzo en Dios. Es la mejor inversión. Todos los días en los portales de noticias nos aparecen la seducción, invierte en esto, invierte en Bitcoin, invierte acá, invierte allá. Bueno, todo podrá tener su valor, todo va a perecer, todo va a quedar acá. Pero el que hace la palabra, la voluntad de Dios, permanece para siempre, hermano. Este es el mejor negocio. Cuando los chicos eran chicos, les decíamos, mira, el negocio nuestro es el negocio del Padre, en alusión a lo que decía el Señor, ¿no? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Este es nuestro negocio. Hay que conseguir un trabajo para pagar los gastos, pero este es nuestro negocio y esta es nuestra decisión. Y seguimos orando muchos años después para que Dios la haga firme, hermano, porque ¿quién no ha pensado alguna vez en bajar los brazos, en dejar la carrera, como escuchábamos el otro día, domingo, ¿no? Hablar de esa carrera que cuántas veces uno dice, bueno, me parece que dejo acá, y que muchos han abandonado a lo largo de los años. Gracias a Dios, hermano, hoy demos gracias a Dios y todavía estamos en la carrera. Y que la podamos terminar, como decía Pablo, con gozo. Es una decisión que hay que derramarla delante de Dios. Señor, ayúdame. Porque no es una cuestión de voluntad, hermano. No se sigue solamente con la voluntad. Hace falta la gracia de Dios. Señor, ayúdame a sostener cada día, porque cada día tenemos que elegir si seguimos la carrera o no la seguimos. Si vamos a seguir sirviendo al Señor o vamos a empezar a juntar arena de este mundo, de este desierto, como decía un hermano por ahí. Le preguntaron por un pariente, dice, ¿cómo anda, che, el pariente? Ahí anda, juntando arena del desierto. Es una decisión. Cada uno va a decidir en qué va a invertir su vida y no hay mejor inversión que invertirla totalmente en Dios. En haberle servido, que es amarlo, que es preferirlo. Bueno, ellos cuando escuchan esto, el pueblo dice, bueno, nosotros también. Como que Josué le dijo, no se apuren, no se apuren que yo los conozco. Miren si los conocía, los conoció en Egipto, los conoció en el desierto, al lado de Moisés, conocía al pueblo al cual le hablaba. Ellos dijeron, no, de ninguna manera nosotros dejemos de servir a Jehová, no te apures, no te apures. En una ocasión alguien le dijo al Señor, maestro, te seguiré donde sea. Y el Señor le dijo, mira, no te apures. Las zorras tienen guarida, ¿no? Las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pensalo bien. Y acá les dice a ellos que lo piensen bien también. Uno dice, pero escúchame, si te están diciendo que quieren, dale, decirle que sí. Versículo 19. Vamos ya bajando en la historia. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Pero si lo vamos a servir, no podréis servir a Jehová
porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y servireis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Hermano, esto está en el Antiguo Testamento, pero esto se sigue cumpliendo hoy, más exactamente que la matemática cuántica o la que sea. Como lo conocía por la debilidad que ellos tenían con los ídolos y ese vaivén con Dios y ese ir, ¿no?, para un lado y para el otro, que a nosotros tampoco nos es tan lejano, todos luchamos con estas cosas. Le digo, miren, Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Qué significa? Los quiere para sí. El apóstol Santiago, medio hermano del Señor, refuerza el concepto cuando dice el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, los anhela celosamente. Dios nos quiere para sí. Hay un libro en el Antiguo Testamento, es el libro de Oseas. Es un libro que muestra el corazón de Dios. Hay un libro que se llama El corazón de Dios, basado en el libro de Oseas. De qué manera sufría el corazón de Dios cuando su pueblo lo dejaba a Él y cavaba para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo cambiaba por imágenes de Acera, por imágenes de Astarot, por la idolatría más burda que había por ahí. Ahí se iba su pueblo. Y lo dejaba a Él, fuente de aguas vivas. Y Dios lo tomaba como infidelidad de Dios. Cuando uno lee el libro de Jeremías, se va a dar cuenta cómo dolía en el corazón de Dios la infidelidad. Que no le fuesen fieles, como nos duele a nosotros, ¿no? La infidelidad, claro que sí. Porque es confianza en el otro, en la pareja, en el matrimonio, es esperar que nos prefiera y nosotros preferirlo a Él. Y cuando esto no es así, bueno, duele. El corazón de Dios. Me provocaron a celos, dice Dios. Con dioses que no son dioses. Dios es celoso, hermano. Dios nos quiere para sí. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento también. El Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Por eso cuando le dejamos por algo o por alguien, por algunos dioses con minúscula, y no hablo de estampitas, estoy hablando de otras cosas, nos empezamos a sentir mal. Y no podemos sentirnos bien, aun cuando lo que estamos haciendo nos da un bienestar momentáneo, en el fondo nos queda como un vacío y no estamos bien. Porque el alma que realmente gustó la presencia de Dios ya nunca más se va a conformar con menos. Y aunque en un momento se seduzca y vaya, se va a sentir mal. Hay algo como que tira la rienda del lado de adentro. Y es el Espíritu Santo, que nos quiere para sí, que no nos quiere compartir. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dios espera prioridad. Dios quiere ser el primero. Y nos manda que amemos a los padres, que los honremos y demos todo por los hijos, sí, pero no más que a Él. No más que a Él. No más que a Él. Vamos a dar la vida por nuestra familia. Y dice el Señor, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Vamos a dar todo. Y bueno, y si la esposa o el marido o el hijo necesita lo que necesita, lo vamos a sacar y que lo den. Pero Dios está todavía por encima. Y no lo podemos cambiar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Les va a hacer mal. Te va a ir mal. Tené la plena seguridad. Cuando he hablado con hermanos que se han alejado, se van alejando, al principio va todo bien. Le digo, mirá que en algún momento va a llegar el chiquero. Tené por cierto que te esperan los chanchos. ¿Y de dónde viene esto de los chanchos? De la parábola del hijo pródigo. Le pidió la parte al padre. Bueno, todos conocemos la historia. Se fue, lo gastó, vivió de cualquier manera. Y dice que tenía hambre. Y lo mandaron a cuidar cerdos, lo cual para un judío es abominación. Y dice que no solo eso, se quería comer las algarrobas que comían los cerdos. Y dice el texto bíblico que nadie le daba. La crueldad, ¿no? En algún momento los chanchos van a llegar.
Hermanos, si dejamos al Señor, los chanchos en algún momento van a llegar. El Salmo 73 dice, todo el que se aparta de ti perecerá. En cuanto a mí, dice el mismo salmista, el acercarme a Dios es el bien. No, hermano, no. Cuando alguien salía de Jerusalén, comenzaba a declinar, a bajar, porque estaba en una colina, arriba de todo. Todo el que se va de Jerusalén baja. Cuando nos apartamos del Señor, hermano, el camino siempre cuesta abajo. Y en un momento parece que va todo bien. Tarde o temprano llegan los chanchos. Y el hambre, y la necesidad de todo tipo, espiritual, económica, familiar, de todo. Porque Dios no lo va a pasar por alto, porque a través de ese tipo de cosas tira la rienda. Te llama a vos, me llama a mí. El Señor le dijo al pueblo a través de Jeremías, miren cuán amargo y triste es haber dejado a Jehová tu Dios cuando te guiaba por el camino. Porque eran esclavos ahora. Y Dios dice, ¿es Israel esclavo? Pregunta, ¿es Israel esclavo? No, tenía que ser cabeza, no cola. Y sin embargo fueron esclavos un montón de tiempo. ¿No te acarrió esto, haber dejado a Jehová tu Dios cuando te guiaba por el camino? Bueno, vamos a volver. Vamos a volver. Los últimos versículos relatan la muerte de Josué, relatan la muerte de Eleazar, el hijo de Aarón, y un entierro de los huesos de José. Ese es el final del capítulo. José pidió cuando estaba en Egipto, cuando muera, no me dejen acá, dijo. Los huesos llévenselo con ustedes. Todo el peregrinaje por el desierto, y me van a enterrar en la tierra que Dios le prometió a nuestros padres. Aquel hombre que gobernó Egipto, la potencia mundial, dijo, acá no me dejen, acá no me dejen, en esta tierra no, me llevan. Ellos daban mucha importancia a los huesos, al cadáver. Nosotros sabemos que es el estuche, pero ellos le daban mucha importancia. Dijo, no me dejen acá, llévenme con ustedes. Y así lo llevaron y lo sepultaron. Y también murió Josué. Claro, 110 años. Cuando él dijo esto, tendría como 100 años. Elijan hoy a quién van a servir. Yo digo, qué hermoso llegar a viejo y no estar arrepentido. No está arrepentido. 110 años. Moisés 120. Nunca se le oscurecieron los ojos, nunca le bajó la fuerza. No está arrepentido. Nadie que haya servido al Señor, que haya invertido la vida en Él, va a terminar su vida arrepentido. Habrá escogido la mejor parte, habrá hecho la mejor inversión. Pero concluye con esto, miren que Dios es un Dios celoso. Y finalmente vamos a leer Santiago, capítulo 4, porque la palabra de Dios es una, está tanto de un lado del testamento como del otro, y estas cosas también pasaban en la iglesia del primer tiempo, esta ambigüedad, que es el problema histórico del pueblo de Dios, de Israel, de la iglesia, todos luchamos con lo mismo, la ambigüedad, el ir y venir. Decía Santiago, el hombre de doblado ánimo, de dos almas, no es constante en ninguno de sus caminos. No va ni para allá ni para acá, no sirve para nada. Es un problema. Esa división, ese tironeo, hace que no vaya ni para un lado ni para el otro. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuevo Testamento. El mismo problema. ¿Cómo nos cuesta? Siempre recuerdo un salmo. Vuelta a vuelta lo hago parte de la oración. Dice el salmo, atad con cuerdas víctimas a los cuernos del altar. Cuando iban a sacrificar un animal, obviamente el animal se resistía, había que tenerlo, y algunos lo tenían atado en los cuernos que tenía el altar para que no se escapen. Aten víctimas a los cuernos del altar. Y yo digo, Señor, atame a mí, porque a mí se me da por irme.
¿Cómo puede ser, hermano, que los hijos de Dios que fuimos tan bendecidos, pero tan bendecidos, que podemos contar la historia en hechos, que nos gozamos, a veces queremos abandonar el camino? Y lo digo por mí, me pasa. Por eso estoy orando siempre, Señor, atame porque soy capaz de irme. Soy capaz que sabiendo qué es lo bueno, quiero elegir lo malo. Pablo decía en Romanos 7, el mal está en mí. Sé que es lo bueno, pero finalmente me voy por lo malo. Y hermano, tenemos que orar, Señor, purifica mi corazón, acérquense a Dios. Y Él se va a acercar a ustedes. Y si los dejan, los va a dejar. Los va a dejar. ¿Cómo? Él dijo que siempre va a estar con nosotros. Sí, pero va a dejar de trabajar en tu vida. Y yo quiero que Dios siga trabajando en la vida, en la mía, en la de la iglesia. Acérquense a Dios. Él se va a acercar a ustedes. Los de doble ánimo, purifiquen el corazón. Purifiquen el corazón. Hoy pensaba mucho en esa palabra, purificar. Purificar. ¿Qué es lo que purifica? El fuego purifica. El oro se purifica con fuego. Se le pone algún químico para que suba la escoria y se saca. A veces pienso en hermanos que son tan probados, tan sufridos. Todos hemos pensado en eso, ¿no? ¿Y qué es? Y que son hombres fieles, mujeres fieles, que Dios los quiere seguir purificando. Y vuelta a vuelta le pone el soplete de la prueba y uno dice, ya con ver el soplete a mí me corre frío por la espalda, con ver la prueba que él está atravesando. Estamos orando por David Visconti, un hombre de mediana edad. Está ciego, sujeto a diálisis. Está viendo si le cortan los dedos, le cortan el pie entero. Y él quiere el pie para seguir sirviendo al Señor. Le dice, Señor, ¿cuántas cosas le van a pasar? Dios le decía a Israel, en horno de aflicción te he escogido. En horno de aflicción te he escogido. Por eso decía Santiago, tengan por sumo gozo cuando estén en prueba. Yo, ¿cómo voy a estar gozando en la prueba? No quisiera ni que me pase la cuarta parte. Cuando me acuerdo de este hombre para orar, me corre frío por la espalda, en serio. Porque por menos me deshago. Evidentemente Dios sigue trabajando en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la aflicción purifica. Purifica. ¿Qué otra cosa purifica? El agua. Y el agua sabemos que es un símbolo de la palabra de Dios. En un retiro de pastores había un pastor viejo ya casi retirándose y estaban comiendo con otros pastores más jóvenes y salió a caminar con uno de los pastores jóvenes y el joven le empezó a contar sus cargas al pastor viejo, aprovechó el momento, ¿no? Y en un momento le dice, mire, pastor, dice, la verdad, a usted se lo puedo decir, ¿a quién se lo voy a decir si no? Dice, créame que leo la Biblia y no me queda nada, no, es como un libro cerrado. Y el pastor viejo lo escuchaba y él empezó a contar, no tengo voluntad porque no me queda nada. Entonces, en un momento este hombre, una canasta rota que estaba por ahí, le ató una soga al pastor viejo y la tiró al río, había un río cerca ahí correntoso, y se puso así, y en un momento la empezó a sacar la canasta, estaba rota la canasta, ¿no? Y le dice, ¿qué tiene la canasta? No tiene nada, pero está limpia. ¿Eh? No tiene nada, pero está limpia. Puede ser, hermano, que a veces no nos quede, pero hermano, el agua limpia, esto limpia, la cabeza. ¿Con qué limpiará el hombre, no? El joven su camino, con guardar tu palabra. Hermano, la palabra limpia. A veces nos quedan cosas que son marcas que Dios nos habló, pero aun cuando lo hagamos cotidianamente y pensemos que no nos queda, hermano, limpia. Tenemos que orar, hermano. La oración, la confesión purifica. Señor, estoy para un lado, estoy para el otro. Señor, estoy frío. Bueno, hermano, no te apartes. Uno se empieza a apartar de a poco. Cuando se da cuenta está lejos. Y si sentís en esta noche que estás yendo y viniendo, hay que purificar el corazón. Si estás amando al Señor y estás prefiriendo otra cosa, es adulterio espiritual. Dice Santiago, oh almas adúlteras. Hay términos que son fuertísimos. Almas adúlteras. Es adulterio espiritual. Y Dios es celoso. Y te vas a sentir mal. Y me voy a sentir mal. Y me siento mal. Todas las veces que aunque te parezca mentira, yo también dejo por momentos. Y pierdo la voluntad de leer. Y he llegado a perder la voluntad de orar. Y solamente confiar en que su misericordia me va a rescatar, pero es peligroso. Cuando siento estas cosas me da miedo. Señor, no permitas que me aparte.
¿Por qué? No lo sé, pero está en mí. Está hasta que el Señor nos rescate totalmente. Oremos, hermano, cantemos la canción y después oremos. Señor, purificá mi corazón. Si hay doblado ánimo en mí, si voy y vengo, Señor, haceme de una sola alma. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amado Dios y Padre nuestro, al mirar, Señor, tu palabra, ver las exhortaciones de este siervo de Dios que fuera Josué al pueblo, nos sentimos también identificados, Señor, porque el mal también está en nosotros y a veces nos acontece el corazón duro de incredulidad. Señor, danos la gracia de ser de una sola alma, de ser íntegros, de servirte, de amarte, de preferirte. Señor, que tú perdones nuestra infidelidad delante tuyo. Señor, cuando te cambiamos por algo o por alguien, Señor, dándole más atención de la que le damos a tu persona. Señor, purifica nuestros corazones. No quisiéramos que sea con la llama, Señor, pero si es necesario, te suplicamos que nos des la gracia y que así sea, para que nuestro corazón se purifique, Señor, te sea agradable. Perdonanos, Señor, una vez más te rogamos. Limpianos, Señor, de toda maldad. Danos, Señor, un corazón, como hemos cantado, entregado a ti. Te lo rogamos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.